Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Amén. Pero hoy damos por comenzada una nueva serie que se llama Nuestros Fundamentos. Las Asambleas de Dios tenemos 16 verdades fundamentales que son cardinales para nosotros a la hora de la doctrina, y es algo que une todas las iglesias Asambleas de Dios en todas partes del mundo. Es decir, nosotros cada iglesia es autónoma, pero tenemos 16 verdades fundamentales de las Escrituras que nos ayudan a guardar la unidad doctrinal. Por lo tanto, no importa en qué lugar del mundo usted entre a una iglesia Asamblea de Dios, puede ser diferente en estilo, puede ser diferente de alguna manera u otra, pero estas verdades fundamentales nos unen donde quiera que vamos para la gloria del Señor. No significa que no haya muchas más verdades fundamentales, sino que son las que nosotros como confraternización hemos adoptado de manera que guardemos la unidad doctrinal. Quiero invitarle a usted a ir conmigo a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 21. Y hoy vamos a tocar el primer punto, y es la inspiración de las Escrituras. Segunda de Pedro 1, 21, dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Padre, gracias por tu palabra, ella es bendición. Te pido, Dios, que a través de ella, Señor amado Padre, nos sigas moldeando, sigas formándonos, sigas enseñándonos de manera, Dios, que no solamente oigamos y olvidemos, sino que también pongamos por obra todo lo que ella nos enseña. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. 16 puntos doctrinales de las Asambleas de Dios. El tema de todo esto que vamos a estar manejando por los próximos meses es nuestros fundamentos de fe, Es decir, nosotros, repito, como iglesia Asamblea de Dios, creemos, al igual que todas las iglesias Asamblea de Dios alrededor del mundo, en estos puntos doctrinales. Cuando hablamos de doctrina, hablamos de enseñanza. Algunos, por ignorar el significado de la palabra doctrina, objetan el estudio de las doctrinas bíblicas. Y eso es precisamente, amado, lo que los propagadores de las falsas doctrinas o las falsas enseñanzas querrían que una persona o una iglesia hiciera. Efesios capítulo 4, verso 14, Pablo escribe y dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Nuestras enseñanzas y nuestras creencias de la Biblia influyen, escuche bien lo que voy a decir, nuestras decisiones. Lo que usted cree de la Biblia influye, afecta las decisiones que usted toma en la vida. De hecho, más de lo que nos damos cuenta, una persona que no cree en la sanidad divina, por ejemplo, no va a orar para que Dios sane a un enfermo. Una persona que no cree en que el enemigo de nuestras almas es real y hace la lucha espiritual, no va a orar para que otros puedan ser liberados. Entonces, nuestras enseñanzas, nuestras creencias de la palabra de Dios influyen directamente en nuestras decisiones, repito, más de lo que nos damos cuenta. Ahora, como dije antes, por ejemplo, si creemos que Dios sana, entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nosotros veamos una persona enferma? Vamos a tomar la autoridad que la palabra nos da, que no es que nosotros nos hemos inventado, y vamos a orar por las personas y vamos a esperar que Dios los sane, y entonces nosotros también podemos experimentar nuestra propia sanidad. Pero si no creemos en la sanidad divina, entonces, 3 puntos suspensivos, no vamos a creer, no vamos a ver a Dios sanando. Amén. Ahora, en estos días lo hago público porque ya se hizo público algunas personas de las que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Todos los que eran adultos, el común denominador es que ellos creen que eso está en la Biblia, ellos creen, saben que en Casa de Bendición se enseña, se predica y todo, pero no necesariamente yo no necesito eso. Así pensaban ellos. Y 2 de ellos dieron testimonio en este mismo altar de cómo Dios tuvo que romper. Ahorita la hermana reprendía el espíritu de incredulidad. Ellos tuvieron que romper la incredulidad para poder recibir, porque si es una promesa de Dios, ¿por qué no recibirla? ¿Amén? Ahora,
Esto es importante porque las experiencias que nosotros tenemos en la vida cristiana dependen entonces en gran medida de nuestra doctrina. Nosotros vamos a experimentar según nosotros creamos. Ahora, un hombre llamado George Whitefield dijo: es una indudable verdad que toda doctrina que viene de Dios lleva a Dios. Toda doctrina que viene de Dios lleva a Dios. Cualquier doctrina que lleva al hombre, cualquier doctrina que lleva a una denominación, cualquier doctrina que lleva o apunta a otra persona o a otro norte que no sea la persona de Jesucristo, no es de Dios. Simple y sencillamente. Porque Dios nunca tuvo por intención inspirar la Biblia para enfocarse en el hombre. Dios inspiró la Biblia y el mensaje de la Biblia centra todo ello en la persona de Jesucristo. Hechos capítulo 17, verso 10 al 15, describe una ocasión en la cual un grupo de judíos que buscaban comprender mejor precisamente las doctrinas fundamentales que estaban predicándose, después de escuchar predicar a Pablo y a Silas, ellos comenzaron a escudriñar las Escrituras por su propia cuenta y estuvieron días haciéndolo para verificar y comprender mejor la verdad. Y ellos dicen en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 10 al 15, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Ve la importancia? La importancia es que cuando usted viene a la iglesia y se enseña o se predica la palabra del Señor, usted tome lápiz y papel, usted tome nota, usted vaya a su casa y usted mismo por la Biblia comience a indagar, comience a escudriñar, comience a aprender si lo que se predicó y se enseñó es verdaderamente la verdad. Así que dice el verso 12, así que creyeron muchos de ellos, creyeron después de escudriñar las doctrinas, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Verso 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más profundo, lo más pronto que pudiesen salir. Mire, mucha gente creyó como resultado de descubrir la verdad de Dios en la palabra. Nosotros no vamos a descubrir la verdad fuera de la palabra de Dios. Eso es algo que usted tiene que comprender. No hay verdad fuera de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única verdad absoluta, infalible, en la cual usted puede confiar y usted no va a ser defraudado. Y dice la Biblia que aquella gente creyeron después de escudriñar la palabra de Dios. Y lo mismo va a suceder con nosotros. A medida que usted profundiza en el estudio de la palabra del Señor, usted va a crecer espiritualmente, usted va a madurar espiritualmente y usted va a creer posible aún lo imposible. Muchas personas ven la Biblia solamente como un libro de reglas. Muchas personas ven la Biblia como algo que simplemente habla de una historia. Pasan por alto la importancia y la utilidad que tiene la palabra de Dios para la vida del ser humano. Mire, no existe una sola doctrina, un solo principio de la Biblia que usted aplique a su vida y no se convierta en una persona más sabia. No existe ni un solo principio que usted crea y no lo convierta a usted en una mejor persona. No convierta una sociedad en una mejor sociedad, un país en un mejor país. Este país fue fundado sobre el temor de Dios y la palabra del Señor. Y de ahí nace el sistema judicial, aunque venimos arrastrando, ¿verdad?, de Roma también muchas cosas, pero de ahí nace todo lo que es la Constitución, que fueron hombres que amaron a Dios, no perfectos, que utilizaron la palabra del Señor creyendo que la misma Biblia dice que bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová. Ahora, aunque fueron hombres los que escribieron la Biblia, su fuente nace de la inspiración del Espíritu de Dios que la revela a los hombres.
Algunos dicen, pastor, pero la Biblia fue escrita por hombres. Obviamente, hombres eran los que habitaban la tierra. Hombres fueron los que la escribieron, pensantes, con razón. Y dicha participación de Dios en la inspiración es la que garantiza la perfección de la palabra de Dios. Dios dio espacio a la personalidad de los escritores. A mí no me gusta utilizar la palabra autores porque el autor es Dios. Pero los escritores tenían personalidad. Dios no violentó la personalidad de Pedro para escribir sus cartas a la iglesia. Es decir, nosotros leemos la Biblia y vemos ahí rasgos de la personalidad de Juan, que era un discípulo amado, de Pedro, que era un hombre así relámpago. Vemos sus habilidades, el vocabulario del apóstol Pablo es lo que lleva a muchos a pensar que el libro de Hebreos, el autor es el apóstol Pablo, porque tiene todas las características distintivas de los escritos de Pablo. Lo que quiero decir es que la Biblia es inspirada por Dios, pero fueron hombres los que la escribieron, y en esa tarea, cada uno de esos coautores, vamos a llamarle, o escritores, ellos hacían su tarea, pero el Espíritu Santo supervisaba cada palabra para que fuese escrita como había nacido y como había sido pensada en el corazón de Dios. No sé si me hago explicar. El fundamento que vamos a estudiar hoy es que en Casa de Bendición creemos que la Biblia es la palabra de Dios escrita. Creemos que es la única incapaz de equivocarse. Creemos que es inspirada verbalmente y con autoridad sobre nuestras convicciones y conductas. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 15 al 17, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el fundamento de la palabra de Dios prepara al ser humano para ser una mejor persona, prepara al ser humano para ser sabio, prepara al ser humano para ser útil, prepara al ser humano para ser alguien en las manos del Señor. La palabra de Dios nos habla. ¿Cuántos han oído a Dios hablar a través de su palabra? Muchas veces decimos, háblanos, Señor. Háblame, Señor. Y Dios dice, abre la Biblia. La Biblia está llena de información acerca de nuestra vida y de cómo debemos vivirla. Algunos han llegado a pensar que porque un pastor como este servidor no haya criado hijos, no tiene ninguna autoridad de cómo aconsejar a unos padres acerca de la crianza de sus hijos. Están equivocados, porque la palabra de Dios tiene todo lo que necesitamos cada uno de nosotros para saber cómo criar a nuestros hijos, cómo dirigir un matrimonio eficaz, cómo ser un cristiano eficaz. Ahora, la palabra de Dios nos habla porque nos dice primeramente de dónde venimos. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Hermanos, venimos de Dios y fuimos formados del polvo. Es decir, nosotros debemos de reconocer cuál es nuestra identidad y cuál es nuestro origen. No venimos de una evolución de un mono, no venimos de un Big Bang, nosotros venimos de la creación de Dios, que del polvo en su poder creativo tomó al hombre, lo formó y lo hizo un ser viviente. La palabra de Dios nos habla también describiendo nuestro destino final. Sabemos de dónde venimos y sabemos cuál es nuestro destino final. Apocalipsis 21, 26, 27 dice, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda,
o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Si su nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero, el día que usted aceptó a Jesucristo, el día que usted lo invitó a venir a su corazón, su nombre quedó inscrito en el libro de la vida. Por lo tanto, si usted se mantiene fiel a Dios hasta la muerte, el destino final suyo será la Nueva Jerusalén. La palabra de Dios nos habla y nos explica cuál es nuestro propósito. Génesis 1, 26 al 28 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Nuestro propósito en esta tierra, y esto es literal, es reproducirnos, es multiplicarnos, es dominar sobre la creación. Cuando Dios crea un pueblo escogido para Él, un real sacerdocio, una nación santa, Dios no la hace para que se dediquen a guardarse de no tener hijos. Ustedes ven cómo hoy día ha ido el índice de fertilidad de Estados Unidos, está en un punto irreversible. Nunca más Estados Unidos va a volver a levantarse simplemente porque las mujeres en Estados Unidos paran. Nunca más. Lo único que todavía mantiene esta nación, que no seamos una nación musulmana, es que los hispanos y los inmigrantes que están llegando, ellos sí están reproduciéndose, ellos sí están sojuzgando la tierra, ellos sí se están multiplicando, y en su mayoría, generalmente hablando, son católicos, cristianos, y no le entran a nada de esto del Islam. Pero las estadísticas dicen que en 50 años Estados Unidos será una nación musulmana, sí o sí. El índice de fertilidad actualmente de esta nación es 1.7. Quiere decir que sus nietos van a ir a una mezquita seguramente, o sus bisnietos. La palabra de Dios nos habla porque nos da instrucciones prácticas para la vida. Mateo 7:12 dice: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Es decir, la palabra de Dios nos enseña a que debemos tratar a los demás como queremos ser tratados. La palabra de Dios nos alienta. Hebreos 12, 1 al 3 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono. Verso número 3, ojo: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, la Biblia nos habla y nos enseña a poner la mirada en Jesús, a descansar en la obra de Jesús en la cruz, la cual nos da esperanza. Aunque tengamos que padecer ahora por un poco de tiempo, sabemos que vendrá el momento donde estaremos eternamente con nuestro Señor. La Biblia nos habla porque nos advierte. Hebreos capítulo 10, verso 26 al 31 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo.
horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermano, la Biblia nos advierte a no apartarnos de la gracia del Señor. La Biblia nos advierte que aunque podamos caer, no debemos quedarnos postrados. Que aunque podamos posiblemente desanimarnos, no podemos darnos el lujo de quedarnos simplemente ahí para que el enemigo nos pisotee. La Biblia nos advierte que no debemos conformarnos al pecado debido a sus nefastas consecuencias, porque Dios juzgará, de seguro juzgará al pecador. Eso es una verdad que la palabra del Señor claramente nos enseña. No podemos pasar por alto que Dios nos da muchas advertencias. La palabra de Dios también nos habla porque nos enseña sabiduría. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Es decir, la fuente de toda sabiduría es el temor reverente a Dios. No podemos nosotros optar por otra cosa que no sea la palabra del Señor. Si usted necesita sabiduría para conducirse en su familia, en su trabajo, en su comunidad, en lo que usted desempeñe, usted debe de ir a la fuente de la sabiduría, que es la palabra del Señor, porque ella nos enseña sabiduría. La fuente de toda sabiduría es el temor reverente a Dios. Y dice Santiago que si alguno está falto de ella, pídala a Dios, el cual va a darla como abundantemente y sin reproches. Es decir, la palabra de Dios es la fuente de sabiduría. La Biblia nos habla porque nos capacita para buenas obras. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. El 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Y según tu fe, según mi fe, así son nuestras obras. Nosotros obramos según la data que tenemos dentro del disco duro de nuestra cabeza, y cuando nosotros obramos y salen las acciones, es precisamente reflejo de lo que hay dentro de nuestro corazón, reflejo de lo que hay dentro de nuestra mente. Entonces, la Biblia es la que viene a entrar para capacitarnos y cambiar la información en ese disco duro y decir, como dice Romanos 12, 1 al 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero tenemos que aprenderla por medio de la palabra del Señor. Ella es inspirada, ella es perfecta, en ella no hay error, ella es absoluta, y la suma de la palabra de Dios es la verdad. La Biblia, hermanos, fue escrita por más de 40 autores en un espacio de tiempo de aproximadamente 1500 años. 1500 años, más de 40 diferentes autores en diferentes épocas, en diferentes contextos históricos, en diferentes contextos demográficos, en diferentes imperios, escribieron la Biblia, y ella en ningún momento se contradice, es toda perfecta. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios. ¿Quién inspira la palabra de Dios? Dios mismo. Así que sus profecías se han ido cumpliendo todas en el corazón de millones de personas. Cuando vemos alrededor de todo el mundo y vemos que somos más de 2 billones, 2.8 de billones de creyentes en diferentes denominaciones alrededor de todo el mundo, toda y cada una de esas personas que hemos abrazado la fe en Jesús, cada uno de nosotros hemos creído en Jesús por medio de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios sigue siendo la misma. Martín Lutero tenía una fe en un sistema religioso hasta que fue iluminado por la palabra de Dios y entendió que el justo por la fe viviría, no por las obras. Abandonó entonces el imperialismo, el catolicismo y la iglesia que reinaba en ese tiempo, y entró a la fe que solamente viene por la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es infalible, hermanos. En ella no hay nada de equivocación. Y eso lo que hace es, hermano, que pone en cada uno de nosotros un carácter
inalterable. Cuando nosotros abrazamos la verdad de Dios, cuando creemos en la palabra de Dios como la fuente de nuestra sabiduría, como la regla de nuestra fe y conducta, todos y cada uno de nosotros vamos a ir pareciéndonos más y más y más y más ¿a quién? A Cristo. Es decir, si yo llego a identificar en mí acciones que no honran a Dios, yo debo de ir a la palabra de Dios y decir, Señor, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero la palabra de Dios no solamente nos habla, ella es perfecta. Vaya conmigo al Salmo 19, versos 7 al 8. Salmo 19, 7 al 8. Le voy a dar la oportunidad porque yo sé que ustedes están notando que voy muy rápido, pero es que quiero tratar de redimir el tiempo, ya que nos extendimos bastante, para darle oportunidad al Espíritu Santo que nos ministre. Salmo 19, versos 7 al 8 dice, la ley de Jehová es como perfecta que convierte. Es decir, la palabra de Dios tiene el poder de entrar a la parte inmaterial del ser humano y convertirla, cambiarle el disco duro. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Por eso es que cuando nosotros oímos la palabra del Señor, sea para consolación, para reprensión, para amonestación, para ánimo pronto, cada una de las palabras de Dios son para nosotros alegría, gozo al corazón, porque son medicina a nuestra alma. Y dicen que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Hermanos, la Biblia es infalible, lo cual significa que ella jamás se equivoca. Y por tal razón nunca debemos cambiar el mensaje de ellas. Escuche bien, predicador, maestro. Nunca debemos cambiar el mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es infalible. Ella no tiene nada de equivocación. Por lo tanto, no debemos de enseñar deliberadamente en contra de lo que ella misma enseña. Proverbios capítulo 30, versos 5 al 6 dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis? Al que le añada o le quite a esta palabra, su nombre será borrado también del libro de la vida. Es decir, la palabra de Dios, hermano, es perfecta. Diga conmigo, perfecta. Todo el que la cambia es mentiroso. El cumplimiento de las profecías bíblicas sirve como testimonio de su misma infalibilidad. Cuando vemos, por ejemplo, el libro de Isaías, capítulo 7, verso 14, que dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Cuando vamos al libro de Mateo capítulo 1, versos 18 al 24, vemos exactamente una referencia cruzada en cumplimiento de esa profecía, más de 580, algunos dicen que hasta 700 años después de haber sido trazada en los labios del profeta Isaías. Y se cumple al pie de la letra. ¿Por qué? Porque ella es infalible. Y cientos de profecías del Antiguo Testamento se cumplieron solamente en la vida y ministerio de Jesús. Cientos de ellas. Así de perfecta es la palabra de Dios. Así de perfecta. La Biblia dice dónde iban a ser, cómo iban a ser. Dice precisamente cómo iba a morir. Dice precisamente que iba a resucitar. Toda la profecía bíblica.
que iba a ser perseguido. Cuando usted lee Isaías 53 y trata de alguna manera de poder explicárselo a un judío, a un puertorriqueño, a un lo que sea judaizante, de estos que se convierten posiblemente sin creer todavía en el Mesías, no logran comprender, porque de hecho usted no va a hallar un solo judío que te quiera debatir Isaías 53 vamos a llamarle, con un reformador o con un protestante. ¿Por qué? Porque ellos no pueden recibirlo, como que ahí se está hablando del mismo que habla Juan capítulo 1, versos 1 al 12. Porque entonces tendrían que aceptar que Jesús nació y que Jesús era Yeshua, Hamashiach, el Mesías, y que nació y ellos lo rechazaron y no aprovecharon, y entonces ahora están en condenación. Y ellos no van a aceptar eso. Ellos prefieren decir que eso no se ha cumplido. Cuando usted lee Isaías 53 y ve la vida de Cristo, usted ve todo cumplido al pie de la letra. Así de perfecta es la palabra de Dios. Ella también es inspirada, como hemos dicho antes, segunda de Pedro 1, 19 al 21, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra de Dios, hermano, cuando penetra a una civilización, y esto está probado y comprobado a través de toda la historia, cuando usted estudia misionología, antropología, historia y civilizaciones, cuando usted va a los institutos, a los seminarios teológicos, te enseñan de cómo el impacto de la palabra de Dios fue cambiando las civilizaciones desde allá, desde el tiempo de los egipcios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es perfecta, hermanos. Nadie puede saber mejor que el propio autor de la vida cómo va a hacer o a decirle al hombre que debe de vivir. Y dice Pedro que ella es como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La conversión. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía fue traída por voluntad privada. Esto es muy delicado, porque ningún profeta, aún en la antigüedad y mucho menos ahora en la actualidad, debe de decir que el don de profecía que él tiene es de interpretación privada. Toda profecía tiene que ser interpretada a través de la única regla de fe y conducta absoluta, y es la palabra de Dios. Es decir, si el campo moral en el cual esa profecía sale de los labios de un pseudo profeta o un profeta no está de acuerdo a la palabra de Dios, usted la puede desechar. Y dice el verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No es de interpretación privada, no fue traída por voluntad humana, no es que se le inventaron aquellos hombres, sino dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra inspiración aquí viene de una palabra griega, theopneustos, y esa palabra significa soplada por Dios. La palabra de Dios, entonces, el texto leería toda la escritura es soplada por Dios. ¿Se acuerda cuando Dios creó al hombre de la tierra? Lo hizo un muñeco de tierra y dice la Biblia que hizo ¿qué? Sopló. Y cuando sopló con el poder de su palabra, dio vida a aquel ser humano. Los escritos de la Biblia fueron exactamente lo que Dios habló con toda precisión, hermanos, con todas sus marcas evidenciables de la inspiración divina. Cuando leemos la Biblia, las encontramos todas y cada uno de estos. ¿Y cómo sucede esto? Número uno, sucede porque es el Espíritu quien inspira los pensamientos originales en las mentes de los coautores o escritores. No es que ellos simplemente estaban deseando escribir algo. Es que Dios vino a la mente de esas personas e inspiró en ellos los pensamientos que habían en Dios, los puso en la mente del hombre. Entienda esto, la sobrenaturalidad que se ve ahí. Y ellos escribieron siendo entonces inspirados por Dios. Y la segunda manera es que Él es quien los guía a elegir las palabras para expresar los pensamientos que Dios quería que se plasmaran en la Biblia. Nosotros entendemos que en ciertos casos Dios habló con voz audible.
Nosotros vemos en otros les dio la revelación en sueños y visiones. A veces les habló a sus mentes y corazones de tal manera que supieran que era Dios quien les hablaba. ¿Se acuerdan del joven Samuel? Cuando Dios le hablaba y él escuchaba su voz, primero no sabía identificarla, segundo aprendió a identificarla. Y Dios hablaba al corazón. Dios sigue hablando al corazón del hombre hoy día. Pero lo que Dios habla al corazón tiene que ir siempre en total acuerdo con la que la Biblia ya enseña. Por esta razón encontramos en el Antiguo Testamento continuamente esa frase, esas declaraciones que dice, así dice Jehová. Así dice Jehová quiere decir que Dios hablaba y ahí se estaba inspirando la Biblia, tomando los pensamientos de Dios y poniéndolos en los pensamientos de los hombres y cuidando a través de la inspiración del Espíritu Santo que escribieran como estaba inspirado por Dios. En los pasados, muchos siglos atrás, cuando se copiaba la Biblia, los escribas, los que traducían la Biblia y la copiaban, antes de la invención de la imprenta, ellos no podían tener ni una sola equivocación. Cualquier equivocación, rompían el papel, el papiro, el material sobre el cual, y lo desechaban y volvían a empezar. Especialmente si de alguna manera escribían la palabra Dios mal escrita. Eso era como una blasfemia para ellos. Y se iban en meditación y a orar y regresaban a hacer el trabajo porque no podían equivocarse. Esos estaban solamente traduciendo o escribiendo lo que ya estaba inspirado por Dios. Ahora, al decir inspirada significa que el Espíritu Santo impulsó a los escritores humanos a registrar con perfección las palabras que contenían el mensaje que Dios le estaba entregando. ¿Cuántos de ustedes han sentido en algún momento ir donde alguien y decirle, mira, yo siento que el Señor me está moviendo a decirte esto? ¿Verdad que sucede? Pues entiéndase, eso fue lo que Dios hizo con aquellos hombres. Los santos hombres de Dios, dice la Biblia, Pedro, que ellos escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y la frase inspirada por Dios, o soplado o exhalado por Dios, o soplo de Dios, tiene el sentido, así como un músico toma un instrumento y sopla, eso debe de producir una melodía. Eso, así mismo Dios sopló en los escritores para producir su palabra. Que no hubiera ninguna equivocación. Esto significa que su aliento está en cada versículo que vemos en la Biblia, en nuestras Biblias hoy día. Cuando usted lee la Biblia, usted debe de leer ahí la inspiración de Dios. Usted debe de leerla con eso en la mente. Usted debe de leerla que no solamente dice ahí, el alma que pecare ciertamente morirá, como que fuera algo alegórico o fuera algo poético. Eso es la inspiración del corazón de Dios. Eso es verdad. Ahora, dicha inspiración implicó un proceso larguísimo que dio como resultado lo que hoy día se conoce como el canon o el canon bíblico, dicen algunos. Canon significa medida o estándar, regla o modelo. Es decir, cuando hablamos del canon bíblico, nuestra Biblia tiene 66 libros, otras Biblias tienen más libros, con libros apócrifos y demás, pero nosotros entendemos que estos 66 libros a través de la historia son los que han sido categorizados como canónicos, como que cumplen el modelo, la regla. Ninguno de ellos se equivoca ni se contradice. Un libro considerado canónico es aquel que cumple con ciertos requisitos o normas. Jesús en muchas ocasiones se refirió al Antiguo Testamento, reconociendo que Dios mismo era el que estaba hablando. Cuando Él dice, oíste que fue dicho. O sea, al Jesús ir al Antiguo Testamento y tomar esa frase y traerla al Nuevo Testamento, Jesús está validando esa palabra como inspirada de Dios. Oíste que fue dicho, mas ahora yo digo. Es decir, a Jesús nunca desechó, entiéndase, la Torá o los primeros 5 libros, el Pentateuco, los profetas. Jesús validó lo que estaba en ellos escrito. Y en el año 366 después de Cristo,
un monje llamado Anastasio, un teólogo, que era el teólogo más ortodoxo de su época. Escudriñó todos los libros que estaban circulando en todos los medios y el mundo mediterráneo y reveló que solo 27 de ellos se podían considerar como palabra de Dios. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27 libros. Hay 4 pruebas para saber si el material es o no canónico. Número 1, ¿fue escrito por un apóstol o por un compañero suyo? Por ejemplo, usted tiene el Evangelio de Juan. ¿Quién escribió el Evangelio de Juan? Juan. Las cartas de Juan, primera, segunda y tercera. Juan. Juan caminó con Jesús. Juan no está caminando, no está hablando de una historia. Él está hablando de una vivencia. Lo segundo es, ¿era ampliamente aceptado y usado en las iglesias? El material que Anastasio estaba evaluando era el material que desde el principio de la iglesia se había adoptado como inspirado por Dios. Entiéndase que cuando digo el principio no estaban escritas la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, sino que según se fueron escribiendo, se fueron adoptando dentro de la iglesia para ese tiempo. Y eso evidenciaba que los discípulos y los que venían después de ellos estaban avalando esa palabra como palabra de Dios. Y así hasta el día de hoy nosotros tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento en nuestra Biblia. La tercera pregunta era, ¿está su tema al mismo nivel de las escrituras conocidas? Es decir, cuando de momento aparecía alguien por ahí, mira, apareció otro libro aquí y se escudriñaba, decía, no, esto no tiene correlación, o esto violenta, o esto contradice. Por ejemplo, yo tengo Biblias católicas, recomiendo que si usted es un estudioso serio de la Biblia, la compre, especialmente la Biblia de Jerusalén, la mejor, con comentarios y todo. La utilizo, leo los Macabeos, leo todo, pero con el filtro de que yo sé que eso no es inspiración. Aunque son relatos históricos reales en los tiempos simultáneos, paralelo a Jesús. Jesús caminaba por una, vamos a decir, por una línea de historia y paralelo a él venían otros escritores escribiendo. Y son muy buenos para el conocimiento, pero no son inspirados por Dios, no son canónicos. Número 4, ¿tiene la cualidad ese material especial que denota inspiración divina? Estas eran las preguntas, el filtro para uno categorizar o decir si el material era o no canónico. Y luego hubo un hallazgo en el año 1947, los rollos del Mar Muerto, que eso sí que revolucionó, amado, la historia. Cuando allí se comprobaron todos los manuscritos completos, o algunos estaban, ¿verdad?, incompletos, parciales, de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther. Todos los 38, porque son 39, 38 de esos libros fueron encontrados en su totalidad o parcial en los libros, en los rollos del Mar Muerto, lo cual habían pasado ya 2000 años después que Cristo había nacido, y eso ya estaba evidenciando que todo lo que se había creído antes de 1947 era válido, y ahí estaba la comprobación. Poderoso, hermanos. Número 4, la palabra de Dios es consistente. Hebreos 1:1 al 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, es decir, Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Quiere decir que Dios habló antes de Jesús por medio de los profetas, y ahora en Cristo, a través de Jesús, la palabra, el verbo encarnado nos ha hablado a nosotros. Es evidente que Dios quiere hablarle a los hombres por medio de su palabra. Mire, hermanos, nosotros no debemos de correr detrás de los profetas, debemos de correr detrás del Dios que inspiró a los profetas. La Biblia es la voz de Dios que sigue hablando. Ella es la verdad. La palabra de Dios es consistente debido a que Dios nunca cambia. Estos días, hace una semana, unos meses atrás, vi un video de un predicador que lo presentaban como, ahora sí, prepárese todo el mundo y póngase los cinturones que va a hablar Dios.
Y claro, el hombre se engrandecía como un pavo real. Yo escuché todo, como más de 3 horas. Y hermano, realmente su discurso contenía palabra de Dios. Porque no es lo mismo predicar la palabra de Dios que predicar de la palabra de Dios. Y entonces, en todo lo que dijo, apenitas habló Dios. Eso quiere decir que todo lo demás se lo atribuía a él como que él fuera el inspirado por Dios. ¿Me entiende, hermanos? Eso es una postura muy peligrosa. La palabra de Dios es consistente. Ella nunca cambia. Y si Dios llamó pecado en la antigüedad lo que era pecado, hoy día sigue siendo pecado. En estos días vimos a un predicador que fue expulsado de un púlpito de una conferencia de hombres. Públicamente expulsado por reprender a una iglesia y el pastor de la iglesia por tener un palo donde bajaba un hombre sin camisa, desnudo, así, fornido, como si fuera un burdel de hombres. Hermanos, estamos viviendo tiempos donde la palabra de Dios ya ha sido desechada de los púlpitos. La palabra de Dios ya ha sido desechada. La gente quiere que le prediquen principios nada más. Hay que predicar de los principios, hay que aplicar la palabra, pero hay que estudiar y escudriñar la palabra de Dios. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no sufre cambios y ningún cambio, le afecta a Él. Es decir, no podemos nosotros tolerar que haya en iglesias o predicadores que digan que el aborto es bueno. Deséchelo, no lo escuche. No lo escuche. Dios no cambia. Tampoco cambia la verdad. Tampoco cambia su palabra. Salmo 119, verso 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Si la verdad de Dios cambiara, cambiaría su carácter. Y si el carácter de Dios cambiara, sería algo impensable, hermanos. Dios no podría entonces juzgar imparcialmente a través de su propia verdad, si su propia verdad es variable y cambiable. Es decir, Dios no podría juzgar a un ladrón hoy y en 2000 años tendría que dejarlo absuelto porque su verdad cambió. Eso es imposible, hermanos. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios no cambia con el tiempo y su palabra es eternamente perfecta. Eso debemos tenerlo claro. Su propio carácter le impide a Él actuar de otro modo, o le impide ser ambivalente, o le impide tener un carácter o un espíritu pusilánime. Es imposible. Él es perfecto. Su palabra es perfecta. La palabra de Dios también transforma la vida. Hebreos 4:12-13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la parte inmaterial del hombre, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermano, Dios trabaja en nuestra mente por medio de su palabra. La única manera que un hombre puede cambiar su conducta es a través de la palabra de Dios. Lo único que cambia y liberta la mente de un adicto es la palabra de Dios. Lo único que cambia y liberta la mente de un adúltero es la palabra de Dios. De un ladrón es la palabra de Dios. Usted no puede mandar al ladrón a una terapia para que se recupere. Eso es mentira, hermanos. El ladrón siempre será ladrón. Porque el problema está donde solo la palabra llega, el alma, las intenciones, los pensamientos, los tuétanos, las coyunturas. Solo la palabra de Dios tiene poder de llegar allí.
porque ella es espíritu. Solamente la palabra de Dios y la verdad absoluta de Dios es la que puede hacer morir la mentira en la mente y el corazón del ser humano. Cuando la verdad de la palabra de Dios penetra nuestras vidas, ella revela lo que en realidad pensamos y queremos. Usted es confrontado con la palabra de Dios. La Biblia nos permite comprender cómo nos ve Dios. ¿Sabía usted que usted puede conocer cómo Dios te ve a través de la Biblia? La Biblia nos hace consciente de nuestra necesidad de un Salvador. Por eso no podemos darle a tol con el dedo a la gente predicándole que todo está bien. No, hermano, el que todavía no tiene a Cristo en su corazón, la Biblia dice que el destino eterno de esa persona es la perdición, que se llama el infierno. Ahí esa es la verdad. No podemos darle otra receta. Comprender eso abre paso a la manifestación de la misericordia de Dios entonces, y nos posiciona delante de Él sin que nos podamos avergonzar. Cuando la palabra nos sirve como un espejo y nosotros nos vemos en ella, eso nos va transformando a manera que podamos llegar a venir delante de Dios sin avergonzarnos, creyendo que Él es galardonador de los que le aman y le buscan, y entonces entraremos confiadamente ante su trono. ¿Por qué? Porque la palabra me ha hecho entender cómo Él me ve, y al yo responder a lo que la palabra me muestra, entonces Él me transforma. Él me cambia. Su palabra es la que me hace nuevo. La palabra es viva, es eficaz, es penetrante, discierne las intenciones, nos hace vulnerables a Dios. Tenemos que aceptarlo. Y por último, la palabra de Dios se hizo hombre. Juan 1:1-5 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verso número 2: este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Verso 5: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ese verbo encarnado, ese logos, ese Emmanuel, Dios con nosotros, amado, es Dios. Él es la palabra. Es decir, la palabra de Dios anduvo en esta tierra. La palabra de Dios anduvo sanando. La palabra de Dios anduvo libertando. Y estos versículos describen a Jesús como la palabra misma, o la expresión máxima del mensaje de Dios a la humanidad. Jesús no solo habló la palabra, sino que Él es la palabra hecha carne. Juan 1:14 dice: y aquel verbo, haciendo referencia al verso 1:2 en su mismo contexto, el verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra se encarnó. Cristo es la palabra, y a través de la palabra encarnada podemos entonces entender mejor quién es Dios y cómo debemos relacionarnos con Él. Por lo tanto, hermano, llévese como enseñanza de aprendizaje, debo decir esta noche, que la palabra es inspirada por Dios, que la palabra es Dios, que la palabra anduvo entre nosotros. Por lo tanto, negar la inspiración de la palabra es negar la divinidad de Cristo. No podemos de ninguna manera confundirnos. Entendamos que cuando interactuamos con la palabra, estamos interactuando con el mismo Señor. Cuando abrimos la palabra, estamos hablando, estamos teniendo una plática con Dios. Conocemos a Dios por medio de su palabra, y su palabra es inspirada, su palabra es escrita, y su palabra es encarnada. Así que concluyo con estas palabras. Si la palabra de Dios es viva y eficaz, esto significa que yo puedo relacionarme con Él por medio de ella. ¿Tú quieres conocer a Dios? Lee su palabra. ¿Quieres que Dios te conozca? Ya Él te conoce, pero tú puedes verte reflejado en la palabra para que sepas cómo Él te ve a ti. Dios no ha dejado de hablar nunca.
Él siempre sigue hablando por medio de su palabra. Y su mensaje sigue siendo tan puro como lo fue en el principio. Como cuando originalmente fue inspirado a los hombres, dígase a Pedro, dígase a Juan, dígase a Santiago, a Jacobo, a los profetas, a Ezequiel, a Isaías. Así de pura como entró la palabra de Dios, así de pura como fue inspirada, así de pura sigue hablando a nuestras vidas. No nos conformemos con menos. La Biblia es la base firme, es la base inconmovible para nuestra fe. Ella describe además el amor inagotable de Dios. Ella describe la santidad perfecta e inalterable de Dios. La palabra de Dios sigue hablando. ¿Cuántos en esta noche pueden seguir escuchando la voz de Dios? Así que como pentecostales, hermanos, sabemos que el Espíritu Santo también habla de otras maneras. Pero la Biblia, escuche bien, la Biblia es la expresión definitiva y autorizada de Dios. Nada debe de restarle a la palabra de Dios. Nada debe de ir antes de la palabra de Dios. Un libro devocional puede ser bueno, un libro de instituto puede ser bueno, un libro de inspiracional puede ser bueno, lo que usted pueda tener, un pan diario puede ser bueno, pero nada debe suplantar la palabra de Dios en su vida. Así que si usted es de los que se levanta en la mañana y toma el pan diario y lo lee, pero no lee la Biblia, usted no va a ser un cristiano fuerte. Lo único que te va a mantener a ti firme es cuando tú estás fundamentado en la palabra de Dios. Que nos ayude Dios. Póngase de pies. Padre, gracias por tu palabra. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.